carrera de nutrición y dietética. Agradecemos esta oportunidad, esta linda invitación que salió desde la unidad de sustentabilidad de nuestra universidad. Una vez que recibimos el llamado, inmediatamente, por supuesto que dijimos que queríamos estar presentes, participar y hacernos partícipe. Veo esta tarde que hay bastantes alumnos de nuestra carrera que ya están conectados. Esperamos que esto sea una oportunidad valiosa para ellos. Es sin duda un área un tanto emergente para nosotros como nutricionistas, pero es un llamado importante a empoderarnos del tema. Vamos a ser representados por la colega Paulina Valderrama, a quien también agradezco y estoy segura de que va a ser una muy buena jornada para todos. Este es un tema que todos no podemos restarnos, y como futuros profesionales, los alumnos que están hoy presentes deben incluirlo y deben también vislumbrarlo en su futuro quehacer profesional. Así que muy agradecidos de la investigación, y como siempre estamos dispuestos a seguir colaborando en cualquier otra iniciativa que tenga la unidad de sustentabilidad de nuestra universidad. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. A continuación dejamos a Felipe Caro López, quien es el subdirector de Asuntos Corporativos y Legislativos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para que nos dé algunas palabras. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y por la introducción. Primero que todo, quiero dar las gracias a la universidad, a todas sus unidades, especialmente a todo el equipo de UMAC Sustentable, con el cual llevamos ya bastante tiempo trabajando. Hemos tenido muy buenas experiencias. Este es nuestro segundo webinar en conjunto con la universidad. Y también especialmente un agradecimiento a todos los profesionales del área de la nutrición, y también a la Escuela de Nutrición de la Universidad de Magallanes, que van a ser parte de este webinar para que nosotros podamos ir conociendo de a poquito pequeñas experiencias y buenas prácticas en esta área en particular. Yo en lo personal también tengo un doble grado. Tuve la posibilidad el semestre pasado de ser profesor en una escuela de nutrición, hablando sobre certificaciones en la industria alimentaria, y por lo tanto también es importante entender que para ustedes como nutricionistas y también para los estudiantes que están siendo parte de este webinar, es una excelente iniciativa para que vean un futuro campo laboral, en donde efectivamente se requiere el trabajo de todos los profesionales para poder evitar lo que es el desperdicio de los alimentos, pero también poder establecer elementos como economía circular, el levantamiento de nutrientes críticos y otros elementos más que nuestra sociedad está esperando en un rol muy activo para poder aportar a la sustentabilidad y a la sostenibilidad de todo lo que es la industria alimentaria en nuestro país y en el mundo. Así que estamos muy contentos de estar presentes. Damos las gracias a Joana Guzmán, que es nuestra especialista que va a estar encargada de esto, a Gino Terzán, que fue parte del equipo de coordinación de parte de la agencia, y nada más que darle las gracias a la universidad, la bienvenida, y vamos a lo que nos convoca, y lo dejo con los especialistas, que creo que es lo que estamos esperando todos. Así que muchas gracias y que sea una buena jornada para todos. Muchas gracias, Felipe. Le damos la bienvenida a Claudio Gómez Fuentes, que es el jefe de la Unidad de Sustentabilidad de la Universidad de Magallanes, quien les quiere dar la bienvenida también. Hola a todos, todas los que están aquí, bienvenidos, espero que disfruten mucho esta tarde. Como siempre, dar las gracias por su asistencia, dar las gracias a la agencia por la cooperación, por el trabajo que me he desarrollado, dar las gracias también a Nutrición. Nosotros somos la unidad de sustentabilidad o UMAC Sustentable, y qué mejor forma de hacer sustentabilidad que cooperación con los demás. Así que muy orgulloso de este trabajo, gracias a todos y que pasen una muy buena tarde aprendiendo un montón de cosas. Saludos. Muchas gracias, Claudio. Bueno, para comenzar este webinar les pediré que por favor puedan entrar al link que se encuentra en el chat para que se puedan inscribir en la lista de asistencia, ¿ya? Es muy importante para nosotros mantener un registro. Y también decirles que las preguntas serán realizadas al final de las dos presentaciones. Ustedes pueden escribir todas sus preguntas en el chat y al finalizar ambas presentaciones se responderán todas las dudas, ¿ya? Les solicitamos, por favor, que puedan también apagar sus micrófonos para no interrumpir las presentaciones. Entonces, damos la bienvenida a Joana Guzmán Cerda, que es la encargada nacional del control y supervisión de acuerdos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Es una profesional con 18 años de experiencia laboral en el sector privado y público, ingeniero ambiental, licenciado en Ciencias de la Ingeniería con especialización en la implementación de políticas públicas mediante acuerdos voluntarios y en temáticas de sustentabilidad y cambio climático. Hace 13 años que coordina acuerdos voluntarios articulando a los principales sectores productivos chilenos con los servicios gubernamentales. Se ha desempeñado también como docente de pregrado en varias universidades y ha participado como expositora y representante de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en distintos congresos y seminarios chilenos e internacionales. Ella desarrollará el tema de acuerdos voluntarios, una contribución a la alimentación saludable y sustentable. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a las autoridades que han dado inicio a este webinar. Siempre es un gusto poder compartir, poder transferir y poder dar a conocer el trabajo que nosotros realizamos como Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Voy a compartir mi presentación para dar inicio . Agradecería señalar si se ve, porque yo no los veo a ustedes. Sí, se ve perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Joana, te pido un favor, ¿puedes poner el ocultar en la parte de abajo para que no interfiera con... Por supuesto, ahí estamos, Camilo. Gracias. Gracias a ti. El contenido de esta presentación dice relación con 3 puntos fundamentales. El primero corresponde a un contexto institucional. El segundo es avanzar en lo que dice relación con el instrumento con el cual nosotros trabajamos y dar algunos ejemplos prácticos en términos de alimentación saludable y alimentación sustentable. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es una institución que depende del área de fomento del aparato productivo del Estado chileno y tiene como misión fomentar la producción sustentable en las empresas chilenas, pero también avanzar en materias de reducción de gases de efecto invernadero, así como también de medidas de adaptación al cambio climático. Es una organización pionera en implementar compromisos voluntarios a través de su instrumento que se conoce como acuerdos de producción limpia, pero también de articular al sector privado, quien es clave para los cumplimientos globales que tiene Chile en materias de adopción o cumplimiento del Acuerdo París y de la adopción de tecnologías limpias. Es por ello que también es capaz de generar esa transformación en las empresas, en los sectores productivos, y así como también en las instituciones de educación superior, con mejoras en relación a eficiencia y competitividad. Los instrumentos que tiene la agencia son todos llamados acuerdos de producción limpia, pero los podemos clasificar dentro de acuerdos de producción limpia sectoriales, que son aquellos que se abordan con determinado grupo de empresas bajo metas, acciones específicas, verificadores y plazos para poder desempeñarlos. Acuerdos que hoy en día ya no se llaman voluntarios de gestión de cuencas, sino de gestión hídrica, cambiado el nombre hace muy poquito a nivel institucional, y que dicen relación con esa gestión sostenible del recurso hídrico en el territorio en el cual están insertos, con esa relación y ese diálogo con la diversidad de actores que están presentes en el mismo. Y el último, acuerdos voluntarios de preinversión. Son acuerdos también que facilitan el diálogo, pero que anteceden el ingreso de proyectos de determinadas empresas al sistema de evaluación ambiental. Y por lo tanto, son capaces de mostrar, identificar y dar a conocer los beneficios y los posibles impactos que tienen esto. Los acuerdos de producción limpia son un modelo que busca de alguna forma la creación de estándares, pero que también permiten esa interacción público-privada con los organismos públicos con los cuales tienen competencia en las materias que se abordan, pero también con grupos de empresas, con la organización civil, con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones gremiales o con consorcios de empresas, bajo materias que buscan recoger brechas e intereses comunes con beneficios comunes. Las
materias o metas que hemos abordado en nuestros últimos acuerdos se muestran en esta gráfica, siendo dentro de ellas la inocuidad alimentaria y alimento, incorporada en 28 acuerdos de producción limpia. Pero también en estas materias formamos capacidades, generamos una mirada también en términos de desarrollo empresarial, en términos de esa vinculación con servicios ecosistémicos. Felipe lo mencionaba, en materias también de economía circular que vayan bajo este modelo de eficiencia y de sostenibilidad directa. Hemos firmado a la fecha 178 acuerdos de producción limpia, de los cuales 159 son acuerdos sectoriales y 17 acuerdos territoriales de gestión hídrica, de preinversión. Más de 8.000 empresas, más de 14.000 instalaciones, con más de 3.000 instalaciones certificadas, de distintos tamaños de empresas, pero en su gran mayoría de menor tamaño. Nuestro acuerdo o nuestro instrumento acuerdo también es reconocido como una acción de mitigación con sus siglas NAMA, que permite reducir gases de efecto invernadero. Esto fue reconocido en el año 2012 por la ONU. Indicadores de impacto de nuestros instrumentos a nivel histórico. Los acuerdos siempre permiten esa reducción y en términos de reducción hemos logrado reducir 1.5 toneladas de CO2 equivalente. Ahorros con más de 240 millones de dólares. Ahorros en términos de reducción de la energía o ahorros energéticos con más de 750 gigawatt hora. Y en términos del recurso hídrico con más de 11 millones de metros cúbicos. En relación a residuos o gestión de residuos, se ha logrado una reducción cercana a los 165.000 toneladas de residuos que se han evitado a disposición final. Nuestros acuerdos también están muy vinculados con esa articulación en relación a los objetivos de desarrollo sostenible. Abordamos materias, por ejemplo, relacionadas con alimentación saludable en términos de hambre cero, de salud y bienestar, de educación, de consumo y producción sustentable, pero también relacionados con agua, energía, entre otros. Y quiero enfatizar aquello, objetivo número 17, que habla de alianzas para lograr los objetivos, porque somos una entidad que articula y genera estas alianzas. En definitiva, a través de nuestros acuerdos, logramos cumplir con estos compromisos globales, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero también otorgar medidas de resiliencia de las empresas, de los sectores, de los territorios, de las instituciones de educación superior, de los actores en su conjunto para avanzar en adaptación al cambio climático. Dado este contexto institucional, a través de nuestros acuerdos, contribuimos a esa alimentación saludable. ¿Cómo? Primero, en términos de contexto. La Organización Panamericana de la Salud ha detectado en la actualidad existen muchas enfermedades no transmisibles que están impactando directamente en el desarrollo, pero también en la pobreza. En un intercambio, en un webinar que asistí el viernes pasado, tuve el privilegio de escuchar a un representante de la CEPAL, quien señalaba que la pandemia o COVID ha generado un retroceso en términos del PIB de un 12% y en términos de la pobreza en un 12%. Por lo tanto, esto no puede ser ignorado. Si bien es cierto, la alimentación saludable dice relación directa con ciertos cánones asociados en términos de cómo la cultura o el consumo se hace de alguna manera más saludable, pero también causa o tiene cifras que hoy en día son impactantes. Estudios del MinSal, por ejemplo, señalan que la población que supera los 15 años presenta estos índices. Casi un 90% de sedentarismo, casi un 10% padece diabetes, casi un 40% tienen un colesterol elevado, el 27% presenta hipertensión arterial y casi un 70% sobrepeso u obesidad.
Nuestros niños hoy en día, 5 de cada 10 niños en Chile presentan exceso de peso. En Chile muere una persona con exceso de peso por hora y 1 de cada 10 muertes son atribuibles a esta enfermedad no transmisible. Este gráfico da cuenta también de que la distribución en la población chilena en índices de alimentación saludable, solamente un 5% lo es. Un 8% es poco saludable. Casi un 87% requiere de cambios. Y nosotros somos responsables de esos cambios. Digo nosotros como institución pública, pero también como generador de oportunidades. Es por ello que bajo este contexto iniciamos el trabajo para poder cumplir de manera anticipada la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos. Esta ley tenía tiene por objetivo el proteger a los niños, pero también el mejorar esta alimentación saludable, generando una disminución progresiva de consumo de alimentos con altos nutrientes críticos, altos en grasas saturadas, en sodio, en calorías y en azúcares. De alguna forma, orientar en términos de consumo para tener una buena selección o una selección criteriosa en términos de compra de este tipo de alimentos y de esa forma generar o contribuir a la prevalencia en términos de enfermedades no transmisibles en Chile y aquellas de prevalencia como la obesidad. La ley también está regulada a través del decreto 13 del 2015, en donde se plantea también de alguna forma prohibiciones dirigidas a menores de 14 años. Establecer este etiquetado nutricional y la prohibición de ventas en algunos establecimientos educacionales para cumplir con el objetivo antes señalado. La ley entró en vigencia el 21 de junio del 2019, pero daba cuenta también de ciertas etapas en términos de gradualidad y de disminución. Por ejemplo, para el sodio, una disminución de un 50% total, llegando a una concentración de 400 miligramos por cada 100 metros. O en el caso del azúcar, de un 55.5%. Esta ley, en la tercera etapa, daba cuenta también de esta disminución progresiva. Y de esta manera, Chile se convierte en un país pionero a nivel mundial en generar recomendaciones basadas en aquellas de información internacional como la OMS, que entregara de manera frontal y transparente esta información para los consumidores, en su etiquetado nutricional, pero también en estos discopares de alerta, para que de esa manera se pudiese regular la publicidad y la venta, así como también entregar un proceso de transformación. ¿Qué hicimos nosotros? A través de nuestro instrumento, generamos un convenio que permitiera cumplir con dicha ley o adelantar o apoyar a empresas de menor tamaño para cumplir con esta ley y estas restricciones o incluso poder generar rutas de alimentación tecnológica que permitieran esa reducción de nutrientes críticos. Este convenio fue firmado con Corfo, con INDAP, con la Subsecretaría de Agricultura, con Achipia, con la Agencia Chilena de Calidad y Inocuidad Alimentaria, y nosotros en ese entonces como Consejo Nacional de Producción Limpia. Este convenio tenía por objetivo hacer una puesta en marcha de acuerdos de producción limpia y alimentación saludable, que tuvieran como foco, como objetivo, la disminución gradual de estos nutrientes críticos, sin alterar la calidad o el componente de identidad de estos sectores, pero fortaleciendo ese componente de inocuidad, de calidad, bajo la estrategia productiva del país. Fue así como desarrollamos 3 diagnósticos sectoriales, con el sector de cecinas en la región del Ñuble, con el sector de mermeladas y conservas en la región del Maule y con los productores de queso en la región del Biobío y los ríos.
Firmamos así 4 acuerdos de producción limpia en el año 2017, donde se involucraron otros servicios públicos y tratamos de consorciar algunas empresas con el apoyo también de la Asociación Gremial de la Unión Nacional Campesina Familiar, Agricultura Familiar Campesina. ¿Qué servicios públicos? Agricultura, salud, economía, Cercotec en algunos casos, Achipia y nosotros. ¿Qué establecimos? Metas bajo esta mirada. Primero, implementación de buenas prácticas. Creíamos que es importante formar capacidades, pero también implementar buenas prácticas con el fin de reducir sodio y grasas saturadas. Después, establecer estas rutas tecnológicas para reducir sodio y grasas totales en cecinas, azúcares en mermeladas y sodio en quesos. Establecer de alguna forma una estrategia de diferenciación que permitiera a las empresas tener ese plus en relación de otras que no estaban en esta mirada de contribuir en generar productos saludables y por ende también fortalecer una entidad asociativa. Buscamos de alguna forma que las empresas generaran esos etiquetados nutricionales, generaran esas reducciones a través de esta ruta y este acompañamiento técnico que logramos a través del SECTA-USAT de la Universidad de Santiago y además implementar ciertos modelos de diferenciación, el poder señalar la vida útil de los productos porque estamos cambiando insumos y materias primas que de alguna forma podían alterar esa vida útil y fue realmente significativo. Entre el año 2017 y 2020, 63 empresas formaron parte de estos acuerdos y 63 empresas implementaron dichas alternativas y estamos avanzando para recoger los impactos asociados directamente a esta disminución de nutrientes críticos. En relación al acuerdo de producción limpia y alimentación sustentable, último punto que voy a abordar, quiero dar algunos datos. Primero, también siempre bajo una mirada de contexto. En el año 2019 se generaron algunos datos en donde entregan cifras a través de el Comité Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, en donde la Agencia de Sustentabilidad es parte de este comité. Y se dice que casi el 4% de los chilenos tenían inseguridad alimentaria grave. Hoy en día, además, el 16% de la población tenía algún tipo de inseguridad alimentaria. Y hoy en día, post-COVID, o en realidad plena crisis de pandemia a causa de la pandemia, ya lo había mencionado, casi el 16%, lo que representa cientos de miles de personas presentan esta inseguridad alimentaria. Estas cifras están afectando directamente a organizaciones civiles, a organizaciones públicas y al sector privado. De alguna forma se generó también un diagnóstico en este contexto de pérdidas y desperdicios. Todos los días en Chile y en el mundo se pierde y hay una gran cantidad de estos alimentos. Desde el campo hasta nuestra mesa, vale decir, desde que se producen los alimentos, se cosechan, se manipulan y llegan hasta, se transportan y llegan a nuestra mesa. Hay una diferencia entre lo que significa pérdidas de alimentos y desperdicios. Las pérdidas están localizadas principalmente en la producción, en la cosecha, hasta la etapa de distribución. Y los desperdicios están dados en la venta de consumo. Bajo ese punto de vista, las pérdidas y desperdicios generan impactos sociales, impactos ambientales e impactos económicos. De alguna forma está en riesgo la sustentabilidad por un uso innecesario de recursos naturales,
de pronto no todo lo que llega a nuestras mesas es consumido y por lo tanto se pierde energía, se pierde agua, se pierde mano de obra, se pierde recursos financieros y se aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello también aumentan los niveles de malnutrición, generando una menor disponibilidad de recursos para aquellas personas o sectores que se requieren. En definitiva, este diagnóstico da cuenta de ello y dice, es necesario tener que trabajar. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 y específicamente el 12.3 establece que es necesario garantizar modelos y producción sostenible. Y hay una meta al año 2030 que señala que el 50% de los desperdicios de alimentos per cápita a la venta deben ser reducidos. Para de esa forma también reducir estas pérdidas de alimentos en todas las cadenas de producción, distribución, incluida la post cosecha. ¿Cómo la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático está abordando esto? Trabajando con los sectores de alimentos procesados, agroindustria, sectores agrícolas, sectores productores de leche, de productos lácteos, sectores productores de huevo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero, bajo la reducción de esas pérdidas, en la mirada de la cadena. Llevamos, por ejemplo, 15 años trabajando con la industria de alimentos procesados y tratamos de reducir al máximo aquellos impactos ambientales que se generan en el territorio, pero que también y que no ha generado desabastecimiento a nuestro país en esta pandemia. Por ejemplo, en el sector de industria de alimentos procesados hemos logrado una reducción de 500.000 de toneladas de CO2 equivalente. Hemos tenido mejoras del indicador de metros cúbicos de agua por tonelada de producto procesado con mejoras de un 30%, aumentando incluso en un 80% el agua tratada. Hemos tenido reducciones de un 25% en relación a gestión de la energía, con más de 1.400 millones de kilowatt-hora. Hemos logrado valorizar el 97% de residuos sólidos. Y digo estos residuos sólidos que, si bien es cierto, no son dispuestos en rellenos sanitarios, han permitido ser valorizados como mejoradores de suelo y como alimentación animal. Pero ahora, en nuestro cuarto acuerdo de producción limpia firmado este año, queremos avanzar en una valorización que pueda generar nuevos alimentos con alto nivel nutricional, tener una cuarta gama de nuevos modelos de negocio. Este acuerdo ha sido firmado con estas instituciones públicas, en donde la CNR va a generar un trabajo sinérgico con la cadena hacia atrás, con los proveedores agrícolas, en una gestión del recurso hídrico con una mirada de huella, con el Ministerio de Medio Ambiente, Energía, de Salud, de Relaciones Económicas Internacionales, ODEPA, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Agencia de Sostenibilidad de Cambio Energética. Acá, avanzando lo que es la Ley de Eficiencia Energética, la Ruta Energética, pero también en una mirada con el transporte bajo giro limpio, con el Ministerio de Medio Ambiente, en reducción de gases de efecto invernadero, mediciones de huella de carbono, pero también con huella del agua azul bajo la mirada de ECOSUDE y con responsabilidad extendida del productor en una generación o en un enfoque de economía circular. Y con ODEPA bajo la prevención de las pérdidas y la reducción de ellas dentro de todo el proceso. Y con esta mirada de transformación de alimentos, de nuevos modelos de negocio en términos de valorización de residuos, con Corfo. Las metas son indicadores de sustentabilidad, energía, residuos sólidos, recursos hídricos, gases de efecto invernadero, relacionamiento comunitario. Aquí hay un alto énfasis y un trabajo con la Superintendencia de Medio Ambiente en poder ser una
un sector responsable en términos de sustentabilidad, formar competencias laborales y anticiparnos también a medidas de adaptación a riesgo climático. Me quedan pocos minutos. Quiero mostrar también el trabajo que estamos realizando en términos de alimentación sustentable con el sector de huevos, con el cual hemos firmado 2 acuerdos, uno en el año 2007, finalizado en el 2011, y el otro en el 2018, que está en pleno desarrollo. Es un sector muy relevante que aporta directamente al PIB agrícola, pero que también genera una gran producción y que puede generar hasta 6.000 puestos de trabajo. El objetivo de este acuerdo es aumentar en términos de sustentabilidad, contribuyendo de esta manera a un sector responsable, pero también en términos de reducción de gases de efecto invernadero o de emisiones de carbono. Acá están las metas que contribuyen a nuestro acuerdo. También indicadores de sustentabilidad, responsabilidad social o relacionamiento comunitario. Y acá quiero enfatizar 3 de ellas. Una, el manejo con el guano de ave de postura, que tiene también una mirada en términos de bienestar animal o de generación de medidas que estén bajo esa lógica. Desempeño energético y del recurso hídrico, el poder disminuir los olores, el implementar medidas de bioseguridad y de inocuidad alimentaria, que son aquellos alimentos que llegan directamente a nuestra mesa. El poder aplicar ciertas prácticas de higiene y seguridad laboral, pero también el poder promocionar las propiedades nutricionales que tiene este alimento y poder difundir y formar capacidades. Estos son 2 ejemplos de acuerdos de producción limpia sustentable que están bajo la lógica de la reducción de pérdidas y de pérdidas, principalmente de pérdidas, porque en otros acuerdos podemos abordar esta venta local en términos de desperdicio, pero que también el instrumento trata de contribuir a una alimentación saludable. De alguna forma llevamos alrededor de 8 años trabajando en estas materias y creemos que el instrumento genera beneficios, pero también oportunidades y articulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana, por tu presentación. Sin duda es sumamente interesante cómo es que se conectan todos estos puntos, la alimentación saludable, cómo reducir la pérdida y desperdicio de los alimentos, las políticas que se toman para poder, en el fondo, orientar a la industria a contribuir al beneficio de la población y en la sustentabilidad del planeta en general. Todo está muy conectado y podemos hacer grandes cambios a nivel personal y también dentro de nuestros entornos laborales para poder finalmente contribuir a estos cambios. Y un poco como introducción para lo siguiente, antes de que se me olvide, recordarles que por favor se registren en la asistencia, ya el link está en el chat, y también que las preguntas pueden dejarlas en el chat y serán respondidas al final, ¿ya? Ahora, continuando con el tema, Paulina Valderrama, que es nutricionista, ella nos va a presentar, ella es nutricionista profesional, licenciada en nutrición y dietética, con conocimientos en homeopatía, sistemas de gestión de calidad y dietética aplicada, con 7 años de experiencia en el área de administración y gestión de servicios de alimentación colectiva. Es docente de aula y nutricionista de guía en prácticas profesionales e intermedias de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Magallanes, y ella desarrollará el tema de cómo mantener una alimentación sustentable en Magallanes, ¿ya? Cómo llevar en concreto todas estas, las políticas que comentó Joana, que son más macro, cómo nosotros podemos contribuir ya desde nuestro hogar. Ya los dejo con ella para que pueda desarrollar su presentación. Paulina, no te escucho. No sé si los demás... ¿Soy solo yo? No se escucha. Ya, Paulina salió de la reunión para volver a entrar y que se pudiera escuchar. Recién la escuchábamos perfectamente. Bueno, ustedes saben que estos problemas técnicos siempre ocurren, pero es perfecto momento para poder registrarse en la asistencia.
Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Gracias, Camilo, por esa espectacular presentación. ¿Te ve? Todavía no. Sí. Ahora sí. Ya, súper. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Como decía Camilo, en realidad agradecer la invitación. Se me solicitó, ¿cierto?, que me enfocara principalmente en cómo mantener una alimentación sustentable de la región de Magallanes. Vivo acá y en el fondo es un tema que a mí me gusta mucho en lo personal, independiente de mi profesión, digamos. Me gusta bastante, pero debo confesarles que ahora que estuve como interiorizándome mucho más y poniéndome al día con todo este tema, me acabo de dar cuenta de que soy un peligro para el ecosistema. Y les voy a contar un poquito más adelante por qué. ¿Ya? Principalmente a modo de introducción, la presentación que yo preparé para ustedes está organizada de la siguiente forma. Lo primero que les voy a comentar son algunos como conceptos básicos y en realidad como que nos introduzcamos, ¿cierto?, en qué es lo que es una alimentación sustentable en términos básicos y generales, como para que todos podamos entender de lo que estamos hablando. Luego me voy a colgar un poquito de lo que habló Joana con respecto a las políticas públicas, que ella las describió bastante bien, ¿cierto? Todo lo que se está trabajando en el país. Y también, en base a eso, digamos, comentarles un poquito cómo estamos nosotros como chilenos, digamos, desde la perspectiva de la nutrición, ya desde mi profesión 100%. Y para finalizar, me voy a enfocar en lo que respecta a la región de Magallanes y les traigo algunos emprendimientos de nuestra región que se dedican a esto, ¿ya? Entonces ahí les voy a dejar los links para que ustedes puedan conocerlos porque son emprendimientos súper entretenidos, que la verdad las cosas yo los conocía de antes, pero me parecen súper interesantes porque nos pueden ayudar, ¿cierto?, a que nosotros, cada uno de nosotros, digamos, en su casita, pueda colaborar con esta gran causa, digamos, ¿ya? Y también al finalizar la presentación preparé una diapo en donde tengo yo para mostrarles, digamos, una iniciativa que yo practico acá en la casa con las niñitas y que en el fondo nació de forma súper como, como de la nada, digamos, en base a todo este tema de que estamos encerrados y cómo entretenerla, etcétera. Y un día para otro se me ocurrió y resultó bastante entretenido y a ellas les fascina. Así que ahí se las voy a dejar para que ustedes lo conozcan y quizás muchos de ustedes lo puedan practicar también en su casa. ¿Ya? Comenzamos. Entonces, lo primero que me gustaría comentarles, y aquí yo les coloqué una infografía que es de Green Drinks, que es una agrupación argentina que yo la conozco también y la sigo hace bastante tiempo, y es una agrupación de diversos profesionales que se están dedicando a esto. Y lo primero que me gustaría saber, y que quizás muchos de ustedes se preguntan, ¿cierto?, es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alimentación sustentable? ¿Entendemos a qué nos estamos asociando, digamos, cuando hablamos de que un alimento es sustentable? La verdad que quizás muchos de ustedes no saben o no pueden imaginarse, digamos, a qué nos enfocamos cuando hablamos de alimentación sustentable. Ellos aquí lo definen súper gráfico y en palabras muy sencillas. Ya tenemos 3 pilares fundamentales que en el fondo, principalmente, cuando hablamos de que un alimento tiene que ser sustentable o que yo me alimento de manera sustentable, estamos hablando de que tenemos que tener una alimentación o tenemos que ingerir alimentos que en el fondo cumplan con 3 parámetros. El primero de ellos, ¿cierto?, es que respete, ojalá en un 100%, el medio ambiente. El segundo de ellos es que sea súper cauteloso con las éticas, que va un poquito más enlazado a lo que mencionaba Joana, ya que tiene que ver con todo lo de las políticas públicas, etcétera. Y finalmente que también sea un alimento saludable y que nos genere un bienestar a nosotros, ¿ya? Aquí ellos lo definen en 3 términos súper simples. El primero de ellos es que sea un alimento limpio, es decir, que yo como consumidor conozca de qué me estoy alimentando, ¿ya? Que yo conozca, ¿cierto?, las técnicas de producción de este alimento propiamente tal, que no genere un gran impacto en el ecosistema, ¿verdad? Y tampoco que no genere un impacto, digamos, en mi salud. Otro término súper importante es que sea un alimento bueno, es decir, que lo que yo me estoy alimentando sea un alimento fresco, ojalá
ojalá que sea de la temporada y que evidentemente sea fundamental de nuestra localidad, o sea, de donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque aquí me cuelgo un poquito de lo que mencionaba Joana, que es que gran parte de esta pérdida de los alimentos se genera muchas veces en el proceso de transporte de los alimentos, y más acá en la región de Magallanes, en donde la gran mayoría de nuestras frutas, verduras, hortalizas vienen de la zona centro, de la zona norte, y tienen, cierto, que viajar una gran cantidad de días. Por lo tanto, cuando lleguen acá a la región de Magallanes, tengan por seguro que la gran cantidad de lo que viene en ese container, un gran porcentaje de eso es desperdicio, ¿ya? Y otro pilar fundamental es que este alimento sea un alimento justo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tenga un precio asequible para todos, ¿cierto? Tanto para el consumidor, y que también a la vez genere remuneraciones dignas y remuneración apropiada para el trabajo de los productores de estos alimentos, ¿sí? Otra infografía que me gusta mucho, que la quise compartir con ustedes, es esta, que igual es del Green Drinks, y habla, y me gustaría un poco hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes cuánto afecta el consumo de carne diario, digamos, en el ecosistema? ¿Ya? Yo les voy a dar una pequeña cifra. Consumir 1 kilo de carne puede equivaler, como dice ahí, a liberar 22 kilogramos de dióxido de carbono o recorrer 111 kilómetros en auto, ¿ya? Es decir, estamos afectando directamente, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, con el calentamiento global y todos estos términos que están muy en boga ahora en los tiempos actuales, digamos, ¿ya? Hay evidencia científica, y aquí yo me basé un poquito en el Heat Lancet del 2019, en donde se muestra que la relación circunstancial, ¿cierto?, de la alimentación sustentable con los beneficios de nuestra salud están comprobados científicamente. O sea, puede haber una viabilidad entre ambas cosas, digamos, ¿ya? Y también hay estudios que concluyen, colgándome un poquito de esta pregunta que yo les hacía con respecto al consumo de carne, hay estudios científicos que demuestran que cuando una persona se alimenta mayoritariamente con alimentos de origen vegetal y tiene menos ingesta de alimentos de origen animal, presenta mayores beneficios en lo que respecta a su salud, y también como consecuencia, ¿cierto?, presenta también mejores ¿cómo se llama?, consecuencias, digamos, genera menos consecuencias negativas, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Acá les coloqué una paradoja que es garrafal y que, pucha, es lamentable, porque como decía la Joana anteriormente, ¿cierto?, actualmente, y todos sabemos que en el mundo existe un gran porcentaje y un alto número de desnutrición y también de desperdicio de alimentos, ¿ya? Entonces, paradójicamente, como dice ahí, para satisfacer la creciente demanda que vamos a tener, ¿cierto?, de aquí a un tiempo más de alimentos, se tiene que aumentar la producción de estos alimentos en un 60%, pero a la vez esta alta producción de alimentos también va a generar una pérdida un mayor número de desperdicio de alimentos, ya considerable. La Organización Mundial de la Salud tiene una meta de aquí al 2050 que, como decía la Joana, ¿cierto?, es disminuir a lo más posible todo esto que nos causa de repente consecuencias negativas a lo que tiene que ver con el ecosistema, etcétera. Entonces, debido a ¿cómo se llama?, a esa meta, digamos, podríamos decir que con este aumento en la producción de alimentos que necesitamos para la alta demanda de aquí al 2050, vamos a tener un porcentaje de pérdida, un número de pérdidas más o menos que equivale a 1.300 millones de toneladas al año. Ya ustedes dirán, pucha, ¿de qué está hablando? Si cerramos los ojos y nos ponemos a cuantificar este número, quizás no es tan relevante, pero yo les voy a dar un ejemplo súper sencillo, y con eso se van a dar cuenta que la verdad las cosas que es tremendo. Ya esto es 1.300 millones de toneladas al año en desperdicio de alimentos. Si nosotros lo utilizáramos para alimentar a todo el número, a la totalidad de gente que está sufriendo desnutrición actualmente y que en muchos casos no tiene acceso a alimentación, pudiésemos alimentarlos 2 veces. ¿Se dan cuenta? O sea, es una paradoja del porte de un buque, es tremenda. Y a la vez también es súper triste.
para seguir en relación, digamos, a la que a mí me convoca más allá de las políticas públicas y todo, en relación a lo que tiene directa relación, valga la redundancia, con mi profesión, les voy a dar algunas consideraciones generales. Ya nosotros, ¿cierto? Todos conocemos la FAO, que es en el fondo el ente regulador que tiene que oficializar y que en el fondo está como enlazado con todas las guías alimentarias que nosotros como profesionales de la salud trabajamos con nuestros pacientes, ya sean pacientes sanos, pacientes con alguna enfermedad crítica, con embarazadas, con niños, etcétera. Acá yo les puse un mapa que es súper gráfico y es muy sencillo, ya en virtud de lo que estamos hablando que tiene que ver con la alimentación sustentable. Actualmente, al día de hoy, la FAO tiene 83 países que son los que están en este color como verdecito o azul para algunos. Tiene 83 países que cuentan con guías alimentarias oficiales y analizadas por la FAO y que están autorizadas, digamos, ¿ya? Pero la triste noticia es que de estos 83 países, lamentablemente solo 4 países son los que sus guías alimentarias están o hacen referencia en un 100% a lo que tiene que ver con los pilares de sustentabilidad en la alimentación, ¿ya? O sea, la verdad las cosas que se contradice un poco con todo lo que se pretende hacer y llevar a cabo de aquí al 2050, porque si ponemos en una balanza que tenemos 83 países en donde los profesionales de la salud, que somos nosotros, digamos, tenemos que educar a la gente y nuestras guías alimentarias están mal diseñadas, la verdad que se hace un poco complejo, ¿ya? ¿Y por qué se hace complejo? Porque muchos de ustedes conocerán y habrán escuchado, ¿cierto? Ahora es un poco más normal, digamos, que la gente diga, no, yo soy vegetariano, yo soy vegano, etcétera, que no está mal, porque muchas veces aquellos que se alimentan solamente de alimentos que provienen de origen animal o vegetal, también tienen la misma cantidad de nutrientes que una persona que se alimenta con gran porcentaje de alimentos que vienen de origen animal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquellas deficiencias las puede suplir, ¿cierto? Con suplementos, etcétera, que obviamente, ¿cierto? De acuerdo a lo que el profesional de la salud le indique, no va a tener ningún problema, digamos. Pero, ¿cierto? Se hace muy difícil para uno educar a la sociedad, educar a la gente, cuando tus parámetros, tu educación, porque a nosotros en la universidad nos enseñan ciertos cánones que en el fondo están orientados de forma distinta y que vienen desde años luz hacia atrás, que en el fondo no proyectan lo que en un futuro quisiéramos poder lograr, ¿ya? De hecho, muchos profesionales, muchos colegas, de repente yo los veo que están en contra de estas como nuevas prácticas de los veganos, de los vegetarianos, porque claro, evidentemente para uno igual es difícil como llevarle la contra, ¿cierto?, a lo que te han enseñado 5 años en la universidad, ¿te fijas? Entonces es muy complejo, pero no imposible, ¿ya? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograr, cierto, una dieta sustentable? Y aquí la FAO es súper clara y yo les puse este gráfico porque esto engloba, digamos, todo lo que nosotros pudiésemos considerar para poder tener una dieta o una alimentación diaria que sea sustentable. En el fondo, tenemos que considerar aquellos alimentos que nos generan un bienestar para nuestra salud. Ya como yo les decía al principio, lo principal es que nosotros podamos conocer de qué nos estamos alimentando, ¿ya? Claro, podemos tener quizás un alimento que cumpla con todos los sellos, que alto en calorías, que no sé, que bajo en grasas saturadas, etcétera, etcétera, pero conocemos el etiquetado nutricional, conocemos de qué está hecho realmente ese alimento, porque muchas veces la publicidad da para todo, entonces a veces hemos tenido casos también de gente que consume, no sé, por decir algún ejemplo, un yogur light. Y él cree que la está haciendo súper bien, que la está haciendo así de oro, y la verdad que no, pues, que está súper equivocado porque de repente hay otro yogur que quizás no es light, pero los componentes de ese producto son mucho más saludables que aquel que la tele le vende de mejor forma, ¿ya? Entonces eso es un pilar súper importante. Otro pilar importante para tener una alimentación sustentable es consumir alimentos que en el fondo sean positivos para todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, con el medio ambiente, con esto del calentamiento global, etcétera, ¿ya? Que sea equitativo, que sea un alimento
que esté dentro de un comercio justo, que va un poco enlazado a lo que yo les decía al principio, que sea, ¿cierto?, asequible para nosotros como consumidores, pero también que genere una rentabilidad importante y positiva para aquel productor, ¿cierto?, que está realizando, que está, digamos, manufacturando ese alimento, ¿ya? También tenemos que considerar alimentos que sean ecológicamente de la temporada, ¿ya? Y eso es algo muy, muy, muy difícil de inculcarle a la gente, ¿ya? En invierno lamentablemente hay cosas que no se pueden cosechar en invierno, hay cosas que no se, todos los alimentos tienen cierta cantidad, ciertos meses en donde se siembran, luego se cosechan, etcétera. Entonces, por ejemplo, es muy difícil que en invierno nosotros comamos, no sé, pues sandía, ¿te fijas? Entonces, por ahí va un poco también esto de la alimentación sustentable, que va un poco enlazado al concepto de alimentación consciente, porque en el fondo tengo como que yo conocer qué es lo que estoy comiendo y también ser consciente de que hay una época en el año en que yo no puedo comer quizás tal cosa porque la tierra, la madre tierra no me la va a entregar, ¿se fija? Entonces, si nos ponemos a meter tecnología y a poner cosas que son realmente medias falsas, claro, evidentemente pudiésemos tener sandías en invierno, pero ¿de qué calidad? ¿A qué costo? ¿Se fijan? Entonces ese es un pilar también súper importante para lo que respecta a la dieta sustentable. Evidentemente también aquellos alimentos que están dentro de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque la alimentación chilena es muy distinta a la alimentación, no sé, italiana, a la alimentación en África, en otros países, ¿ya? Entonces tenemos que estar concientizados de qué es lo que estamos comiendo. Y también otro pilar fundamental es que el alimento cumpla con todas las necesidades, digamos, tanto de nutrientes, alimentación saludable, que sea una alimentación segura, ¿cierto? Que cumpla con todas las buenas prácticas de manufactura, como bien decía la Joana, ¿ya? Y esto no lo digo yo porque se me ocurre, sino que eso lo especifica y lo detalla la FAO en una revista que ellos tienen que es súper interesante, que quizás si les interesa el tema pudiesen meterse, que se llama Dietas Sostenibles y Biodiversidad, la tienen ahí en su página y es muy, muy, muy interesante porque muestra todo con evidencia científica, ¿ya? Otra infografía o otra fotito que yo les coloqué aquí que a mí me encanta y que me encantó mucho ahora que me metí un poquito más a leer del tema, es esta pirámide alimentaria. ¿Ya? Yo creo que todos han escuchado hablar de la pirámide alimentaria y para nosotros como nutricionistas es nuestra herramienta principal a la hora de educar a la gente y de trabajar con los pacientes, ya sea como les decía yo, sano, con enfermedades crónicas o cualquier tipo de persona, digamos. ¿Ya? Acá hay dos pirámides que se contraponen, digamos, y una de ellas podemos ver que la pirámide alimentaria, ¿cierto? En el fondo es la pirámide, esta infografía es de una pirámide, perdón, es de una guía alimentaria italiana, ¿ya? Podemos ver que en la base, ¿cierto? Tiene verduras, frutas, etcétera, y la pirámide que está al lado, que se llama pirámide ambiental, es cuál es el nivel de impacto ambiental que genera dicho consumo de alimentos. ¿Ya? Entonces es súper contraproducente porque si ustedes se fijan en la pirámide alimentaria, en Italia, por ejemplo, ellos tienen considerado que las carnes rojas, los dulces, azúcares, etcétera, es lo que menos pueden consumir. ¿Por qué? Porque el impacto ambiental que eso genera es altísimo, es muy, muy, muy alto en cuanto a eliminación de gases tóxicos, de ¿cómo se llama?, de biodiversidad en las tierras. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿cierto?, los bovinos se comen todo lo que pillan, digamos, pasto, etcétera, y eso a la vez va matando también todo lo que la madre tierra puede ir entregando. ¿Se fijan? Entonces es un poco por ahí por donde va el tema de la alimentación saludable. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y acá me voy un poquito a lo que mencionaba Joana, ¿cierto? Buscar obviamente siempre que el compromiso internacional y nacional pueda cambiar nuestras dietas, ya algo que en el fondo yo creo que para Chile, si bien hay muchas entidades gubernamentales y muchas propuestas, muchas como acciones, digamos, que se están llevando a cabo en la actualidad, pero para nosotros como nutricionistas es difícil en el fondo educar a la gente partiendo de la base que nuestra guía alimentaria no está orientada en una alimentación sustentable. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que de repente la gente tiene razón porque la gente te dice, pero ¿cómo lo hago si en el fondo todo el tiempo
no sé, pues voy a otra nutricionista y la otra nutricionista me dice otra cosa. Y efectivamente pasa mucho porque, claro, nosotros trabajamos con una herramienta que es la guía alimentaria y la guía alimentaria no está con estos objetivos, digamos, de alimentación sustentable. Sí hay algunas cosas que se están realizando, como por ejemplo el consumo 5 al día, que se consuman 3 frutas y verduras, los huertos que se están haciendo para las casas. Hay muchas actividades que se están realizando y que van en pos de esta alimentación un poco más sustentable, pero la verdad es que yo desde mi visión personal, digamos como profesional de la salud, diría que estamos muy, muy, muy alejados de poder concientizar a la gente de generar patrones y alimentación saludable porque es complejo, es muy complejo. Otro pilar y otra forma de cómo podemos nosotros ayudar a esta alimentación saludable, ¿cierto? Es reorientar las prioridades agrícolas, pasando de producir grandes cantidades de alimentos a producir aquellos alimentos que solamente son los que se van a consumir, ¿ya? Como bien decía Joana, ¿cierto? Hay mucha pérdida de alimentos, mucho desperdicio alimentario cuando se produce la siembra propiamente tal, cuando se producen los traslados de estos alimentos, ¿ya? Entonces, existe un alto porcentaje de alimentos que se pierden cuando todavía no llega al consumidor, ¿ya? Intensificar de forma sostenible la producción de los alimentos para aumentar la producción de alta calidad, sin duda. Gestión firme y coordinada de la tierra y los océanos, acá está enlazado un poquito más a lo que tiene que ver con las políticas públicas y reducir al menos la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos. Para eso, ¿cierto? Yo les tengo algunos tips que podemos llevar a cabo en casa, que son súper sencillos y en el fondo podemos todos, digamos, aportar un granito, ¿cierto? Para que esto cada vez sea un poquito más positivo para el ecosistema. ¿Por qué es importante reducir las pérdidas de alimentos en el fondo, como decía la Joana, ¿cierto? Porque evidentemente nos genera una seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Debemos aprovechar, digamos, y no desperdiciar nuestros recursos hídricos. Debemos darle mayor sustentabilidad y mejores usos a nuestros suelos y obviamente para disminuir todo lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, perdón. ¿Ya? ¿Qué consejos puedo darles yo como nutricionista, ¿cierto?, para evitar los desperdicios de nuestros alimentos en el hogar? Y aquí esta infografía es súper clarita y súper sencilla de explicar. Lo primero de ellos, ¿cierto? Y acá yo me voy a dar con una piedra en la cabeza porque yo me juraba súper como en pos de todo esto de la biodiversidad, de alimentos sustentables, etcétera, y me di cuenta que soy un peligro, como les decía yo al principio, para el ecosistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, almacenar adecuadamente los alimentos. Yo almaceno mis alimentos, sí, pero los almaceno pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque todo lo almaceno en estos típicos tuppers de plástico. O sea, un punto menos, obvio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al utilizar mucho plástico, evidentemente que no estoy contribuyendo nada a la alimentación sustentable. Entonces, para almacenar nuestros alimentos de forma adecuada, deberíamos, ¿cierto?, tener algún tipo de almacenaje, digamos, que nos beneficie, que sea mucho más amigable con el ecosistema. Es difícil, pero yo les voy a dar un tips para aquellos que viven acá en Punta Arenas, que es muy, muy, muy interesante. Calcular correctamente las cantidades, ¿verdad? Y eso pasa mucho. Pasa mucho que uno cocina y evidentemente a veces cocinamos como si tuviéramos un regimiento en la casa y la verdad que somos 4. Po. Yo, por ejemplo, en mi casa somos 4, 2 adultos y 2 niños, y a veces yo cocino como si fuésemos, no sé, 6. Y las niñas comen re poco, entonces, claro, todo lo que me va quedando, ¿dónde se va? Al tacho de la basura. ¿Te fijas? Entonces, ahí uno se va dando cuenta que en verdad no contribuye en absolutamente nada a la alimentación saludable, o sea, perdón, sustentable. Colocar los alimentos más viejos delante de los nuevos. Eso se usa mucho en lo que es la alimentación colectiva, gestión y alimentación en servicios de alimentación donde yo trabajo, que es esto de la FIFO y la FEFO, ¿ya? Si yo compro, por ejemplo, yo me di cuenta que, claro, yo voy al supermercado y compro yogur y compro dulces para las niñas, compro galletas, pero llego al supermercado y voy almacenando nomás, pues voy guardando, y nunca me fijé las fechas de vencimiento, nunca me fijo de absolutamente nada. Entonces, claro, evidentemente llega un momento en que uno va sacando lo primero que pesca y todo va quedando atrás, y cuando quieres comer lo que está atrás, chuta, te das cuenta que ya está vencido, te fijas. Entonces, almacenar las cosas
de la manera correcta también nos va a ayudar, ¿cierto?, a tener una alimentación mucho más sustentable y mucho más amigable con el ecosistema, que eso es algo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza, porque no es solamente para nosotros, es también para el ecosistema, para ayudar, ¿ya? Diferenciar entre la fecha de caducidad y la de consumo preferentemente, que también va un poquito enlazado con esto de almacenar, ¿cierto?, lo que está por vencer adelante, y lo que tiene mayor fecha de durabilidad, ¿cierto?, lo guardamos atrás. Luego debemos también aprovechar los alimentos para otras comidas. Por ejemplo, no sé, si voy a hacer una cazuela y, y quizás me quedó un poco de cazuela, ¿verdad? Pudiese yo también quizás después hacer una crema con las verduras de la cazuela. ¿Se fija? Pero ¿qué es lo que hace uno? No, pues uno hace lo más fácil, saca todo nomás al tacho de la basura. ¿Te fijas? Entonces, aprender de repente otras recetas de aquellos alimentos que nos sobraron, ¿verdad?, que pudiésemos volver a utilizar en otras preparaciones. O de repente hacemos, no sé, por ejemplo, una tortilla de acelga y chuta, le cortamos solamente la parte verde de la acelga para hacer la tortilla, y los tallos, ¿a dónde se van? A la basura. Mal, po. ¿Por qué? Porque con esos tallos pudiésemos hacer de repente una crema, pudiésemos utilizarlos para hacer jugo. Existen muchas otras variabilidades también para así poder disminuir, ¿cierto?, todos nuestros desperdicios. Planificar un menú semanal. Aquí yo me voy a cortar la cabeza, porque casa herrero, cuchillo y palo. O sea, yo cero planificación, yo no tengo ni una planificación en mi casa. Ya yo cocino el día a día mal, mal. ¿Por qué? Porque así, de esa forma, desperdicio mucha comida, compro de mala forma también, porque muchas veces compro a destajo y no me planifico, o sea, cero. Según yo tengo mi planificación en la cabeza, pero la verdad que no me funciona mucho, así que a partir de ahora todos, por favor, hagan su planificación semanal, con una pizarrita, un papel ahí pegado en el refrigerador, que se van a dar cuenta que sirve muchísimo, mucho para lo que tiene que ver con la alimentación sustentable. Hacer una lista cuando vamos al supermercado. Acá yo, ojalá que mi esposo no me esté escuchando, porque él siempre me dice, Pauli, anda con una lista al supermercado. Y yo, no, sí, yo sé lo que tengo que comprar. Claro, voy al supermercado y voy metiendo nomás al carro, pues metiendo, y resulta que cuando llego a la casa lo más probable es que tengo muchas cosas que no necesitaba. ¿Te fijas? Entonces, de repente esto de comprar compulsivamente también nos está generando un tremendo daño, no tan solo a nosotros, ni a nuestro bolsillo, sino que también a lo que tiene que ver con el ecosistema, porque compro tanto que somos 4, o sea, somos 2 en realidad, porque las niñitas comen re poco, entonces se echa a perder las cosas, pues se echan a perder los yogures, y más ahora que estamos en cuarentena, en donde es como esto de estar encerrados, como que tú dices, no, tengo que comprar casi que para un año porque no sé cuándo voy a volver a salir. Se me vencen los yogures, las frutas se me echan a perder. Entonces, de verdad que súper mal en ese aspecto. Y otro punto súper importante es congelar correctamente los alimentos, ¿ya? Y aquí, como tips, digamos, siempre los alimentos, dejarlos congelarlos, digamos, de la forma correcta, obviamente las temperaturas adecuadas, etcétera, pero también como de la forma correcta. Por ejemplo, no sé, pues si vamos a congelar verduras, las verduras deberíamos lavarlas, pero después dejarlas estilando y después de eso congelarlas, ya, porque si no, cuando volvamos, por ejemplo, si yo tengo una selga, la lavo, ¿verdad?, porque tengo que hacer todo el proceso de limpieza previa, etcétera, y la congelo inmediatamente. Cuando yo descongele esa selga, no me va a servir de nada, no me va a servir para ninguna preparación, porque va a estar toda guailona, toda quemada con los cristales de hielo, ¿se fijan? Entonces ahí hay que tener mucho ojo también con eso, ¿ya? Y bueno, llegamos un poco, en virtud del tiempo ya voy bien. ¿Qué es lo que pasa en Magallanes? Acá en Magallanes les puse una noticia súper chora y súper interesante, porque el 16 de octubre del 2020 ya el programa Elige Vivir Sano entregó 28 huertas en la región de Magallanes, que es una iniciativa tremenda. Y se van a dar cuenta por qué, porque al finalizar yo les voy a mostrar qué es lo que yo hago en mi casa con las niñitas. Ya ahí les puse unas fotitos que están súper choras. Y aquí les tengo el dato freak. ¿Qué es lo que podemos hacer acá en Punta Arenas? Bueno, acá en Punta Arenas ya hay muchos emprendedores que se están dedicando a esto de la alimentación sustentable, pero no propiamente tal desde la manufactura o la producción de un alimento sustentable, sino que de aquellas variables que nos pueden ayudar
a que esto sea mucho más positivo para el ecosistema. Yo les puse 3 acá que son amigas mías, digamos, haciendo ahí publicidad, pero son amigas que yo conozco de las redes sociales, y el primero de ellos es el Quintal a Granel, ¿ya? Que va un poco enlazado con esto de no comprar a destajo, no comprar grandes cantidades porque muchas veces se echa a perder, no lo ocupamos, etcétera. Ellos venden todo a granel, son espectaculares, ellos venden todo, todo a granel, frutos secos, legumbres, arroz, etcétera, todo lo venden a granel y tienen delivery para la casa, que es lo mejor. El otro es Recycle By, que ella tiene un emprendimiento espectacular. ¿Por qué? Porque ella hace envoltorios para que nuestros alimentos perduren mucho más tiempo, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Contribuimos, pero en un 100% a lo que tiene que ver con el ecosistema, porque es un envoltorio reciclable, ¿ya? Son telas de algo 100% algodón que ella les hace un tratamiento con esta cera de abeja y le genera, ¿cierto?, una capa antibacteriana compostable, es decir, que cuando ya cumple su vida útil yo la puedo utilizar como compost para siembras, etcétera, y la durabilidad de los alimentos es muy, muy, muy buena, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿cierto?, en sus redes sociales alimentos como, por ejemplo, queques, frutas, jugos, etcétera, y tiene una durabilidad tremenda, porque yo acá mal, todo mal, puro envase de plástico, pura Lusaplas y todo eso, cero, cero ayuda para el ecosistema, así que ahí como 10.000 puntos menos. Y la última amiga que les quiero presentar es la Puestera. Ella lo que se encarga en el fondo es de contribuir un poquito también a esto de los desperdicios, de cómo disminuir un poco los desperdicios de los alimentos. Cada vez que pelamos papa, cortamos zanahoria, todo lo que sea materia orgánica, ¿a dónde lo dejamos? En el tacho de la basura. Bueno, ella se encarga de hacer la pega sucia, que quizás, no es mi caso, pero quizás a muchos no les gusta esto de estar como con los gusanitos, metiendo la mano en la tierra, etcétera. Ella lo que hace es llevar un recipiente a tu casa, tú depositas toda la materia orgánica ahí adentro, cuando lo tienes lleno la llamas y te lo van a retirar, y luego de eso ellos hacen compost con esos residuos orgánicos que tú les entregas, ¿ya? Puede ser compost para tu casa, digamos, si tú quieres, si tú tienes alguna huerta, etcétera, o si no, huertas para huertas públicas, digamos, ¿ya? Y para finalizar les quiero mostrar cuál es la iniciativa que yo tengo acá en mi casa con las niñitas. En el fondo tenemos una mini huerta en donde ellas tienen la misión de recolectar todas las semillas de los alimentos que yo hago, digamos, en el día a día. Por ejemplo, cuando hacemos, no sé, cazuelas, carbonadas, etcétera, yo ocupo cepallo camote. La pega de ellas es ir y sacar todas las semillitas, ¿cierto?, del camote. Las limpian, las limpian, digamos, las dejan secando, esa es su pega, y posterior a eso, ¿cierto?, las plantamos y acá tenemos el resultado de ese trabajo, digamos, en conjunto, que en el fondo es un pequeño granito de arena, ¿cierto?, para disminuir un poco los desperdicios de nuestros alimentos. Tenemos ahí tomate cherry, tenemos limones, porque ya todo lo que sea frutas, verduras, ahora ya están locas, pues sacan las pepas de todos lados, hasta de los vecinos le andan pidiendo pepas. Pimiento morrón, tenemos orégano, ahí podemos ver plantitas de orégano, tenemos perejil, cilantro, cibulet, muchas plantitas que en el fondo han ido creciendo, ¿cierto?, en el pasar de los días, pero en el fondo es una tarea en conjunto y hemos ido tratando de disminuir en lo más posible nuestra pérdida de alimentos. Así que esa es mi presentación, espero que les haya gustado. Cualquier duda y consulta que alguno de ustedes pueda tener, ¿cierto?, me escribe. Mi Instagram es @nutri.paulivalderrama. A mí me gusta mucho este tema, así que cualquier duda, consulta, o si quieren información, cualquier cosita, me escriben, no tengo ningún problema. Solamente eso. Agradecer la invitación, espero que les haya gustado, que los preparé con harto cariño y nada, feliz de haber participado. Muchas gracias, Paulina. Ahora vamos a pasar rápidamente a las preguntas porque Joana se tiene que retirar. Si hay alguna pregunta directa para Joana, por favor escríbanla ahora en el chat para que yo la pueda leer. Yo tenía una pregunta, era si bien vimos algunas de las políticas que el Estado está implementando actualmente o que se han ido implementando, y vimos con Paulina qué cosas yo puedo hacer dentro del hogar, me gustaría saber
¿cómo yo, como usuario o persona natural, podría contribuir a lo que el Estado está haciendo? ¿Tengo que informarme? ¿Dónde me puedo informar? ¿Cómo puedo acceder a las nuevas políticas? ¿Hay alguna forma en la que yo pueda contribuir? Mira, desde mi punto de vista, obviamente siempre el consumidor consciente es aquel consumidor informado. Y desde ese punto de vista, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, a través de la Comisión Nacional de Pérdidas y Desperdicios, está generando mucha información. Me imagino que en la página de Minagri o de ODEPA pueden encontrar información. El MinSal también, a través de sus guías alimentarias, a través de la ley de etiquetado nutricional y el decreto que lo regula, también da cuenta de ello. Achipia, que es otra organización que está muy relacionada en términos de inocuidad y calidad alimentaria, también en su página web entrega información respecto a alimentación saludable. Elige Vivir Sano, que Paulina también lo mencionó en su exposición, del Ministerio de Desarrollo Social, está trabajando fuertemente en temas de alimentación saludable, y nosotros bajo el concepto de alimentación sustentable, en donde se pueden informar de nuestros acuerdos y de las empresas que están siguiendo esta línea de disminución de pérdidas, pero también de eficiencia y de responsabilidad con los consumidores. Yo lo plantearía desde todos esos enfoques de información. Ahora, una mirada es la información, la comunicación, otra mirada también está dada en términos prácticos, y Paulina dio muchos ejemplos de ello. Planificación de compras. No necesariamente el alimento que es más bonito es el que tengo que consumir. Ojo con ello, los alimentos tienen las mismas propiedades nutricionales. Por lo tanto, no elijamos en la feria o en el lugar que vayamos aquel alimento que esté... Parece que... aceptables. ¿Estoy acá todavía? ¿Me oye? Sí, ahora sí. Se pegó un segundo, al menos para mí. Ok. Decía, no aquellos que tienen el mejor aspecto son los que tienen las mejores condiciones. Todos tienen las mismas propiedades nutricionales. El poder generar estas medidas de almacenamiento de otros tipos de alimentos relacionados con esos supuestos desperdicios antes de ser eliminados y tener esa mirada. Yo creo que Paulina dio muchos ejemplos de ello. Me gustó mucho su presentación y esa iniciativa que tiene con las niñitas. Valoro también ese acercamiento que tuvo con el público de manera más didáctica. Así que también felicito a mi colega expositora en esta presentación. Creo que fuimos un complemento. Sí, concuerdo con eso. Ahora, una pregunta más de parte de Claudio. Nos pregunta, ¿cuál ha sido la recepción de las empresas a este esfuerzo por hacer saludable y sustentable la alimentación? ¿Ha sido más fácil para las empresas grandes? ¿Las pequeñas empresas se pueden adaptar? Sí, de pronto las empresas grandes tienen más recursos, por lo tanto también tienen más profesionales y por lo tanto también tienen una lógica que, ojo, que son obligadas también por sus consumidores. Hay una atracción por parte de consumidores más responsables, más conscientes, y por ende también se ven de alguna forma obligados a, ¿ya? No estoy diciendo con ello que no tengan esta visión en términos más amplios y más globales, pero hay una atracción. En cambio, las empresas más chicas y los emprendimientos que mostraba Paulina son un ejemplo de ello. Primero está la automotivación, el poder generar esta mirada de emprendimiento sostenible, sustentable y saludable, pero además requieren de mayor apoyo. Por ello también un poco el trabajo que hicimos en este conjunto de instituciones públicas que apoyamos a pequeños emprendedores que necesitaban el poder generar esta transformación, pero además un reconocimiento en términos de diferenciación. Y nosotros como agencia podemos otorgarlos a través de nuestro certificado y esa distinción, y con esa articulación. Entonces, efectivamente les cuesta un poco más, pero también hay de aquellas
que por iniciativa propia generan esas condiciones y esos emprendimientos. Acá tengo otra pregunta. ¿Existen instancias para alumnos de nutrición para la presentación de proyectos e iniciativas en base a la economía circular y sistemas alimentarios sostenibles para la Agencia de Sustentabilidad o para la Comisión de APL? Sí, nosotros a través de el Acuerdo de Producción Limpia, Instituciones de Educación Superior, que está en su segunda versión, estamos integrando en su conjunto a los estudiantes, bajo el enfoque de gobernanza, academia y cultura, principalmente en el de cultura. Y es allí en donde los estudiantes de cualquier formación pueden integrar. Y lo estamos haciendo. La UMAC es un ejemplo de ello. La UMAC firmó el primer acuerdo de producción limpia, creó su oficina de sustentabilidad y abordó esto. En este segundo acuerdo queremos seguir instaurando. Ahí también está la RESIUS, que es la red de estudiantes para la sustentabilidad, que también están trabajando con la red de campus sustentable en estas materias. Por supuesto que hay instancias y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático lo está haciendo a través de este acuerdo particular, inédito, y que siempre lo destaco, puesto que no es con los sectores productivos, sino más bien es con los futuros profesionales que formamos y que forman parte de la sociedad, pero también de estos sectores. Entonces es sumamente relevante y allí está la instancia de participación, de integración, de articulación, de generación de acciones concretas, particulares y con beneficios e impacto. Muchas gracias, Joana. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas que habían para ti, así que sé que tienes otra actividad. Muchas gracias por participar en este webinar y muy interesante todo lo que nos has expuesto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta instancia. Muchas gracias a todos y a todas, y especialmente a los organizadores y a Paulina por compartir también su visión y su experiencia. Les pido que me compartan esa presentación de Paulina porque le voy a pedir autorización después para tomar algunas láminas que me parecieron muy, muy interesantes para otras charlas. Así es que cuenten con nuestro apoyo a nivel institucional y con esta humilde servidora pública para poder generar otras instancias como esta. Un abrazo de distancia, un gusto verlos, y tengo mucho cariño por la región de Magallanes y especialmente por una amiga que parece que no está en este webinar, pero aprovecho de saludarla también. Un abrazo y muchas gracias. Chao, gracias, chao, chao. Nos vemos. Bueno, aprovecho de recordarles a todos y todas que por favor respondan la asistencia porque así van a poder tener acceso a las presentaciones, ¿ya? Y ahora podemos continuar con las preguntas que son para Paulina. La primera pregunta, que es de Susana, nos dice: ¿cómo poder aprender a interpretar los componentes de las etiquetas nutricionales? Ya, primero que todo, bueno, para poder interpretar, ¿cierto?, de forma correcta un etiquetado nutricional, lo primero que debemos saber es, existen diferentes tipos de etiquetado nutricional, ¿ya? El más básico es aquel que demuestra, digamos, los macronutrientes, y después de eso se despliegan algunos etiquetados nutricionales que van un poquito más complejos, donde se muestran, por ejemplo, algunos micronutrientes, etcétera. Pero principalmente lo que deberíamos conocer, ¿cierto?, es la cantidad de gramaje por persona, y en base a eso leer bien, ¿cierto?, cuál es lo que nos aporta, digamos, por una persona, ¿ya? Porque muchas veces el etiquetado nutricional se lee de mala forma. ¿Por qué? Porque la persona lo mira y dice, no sé, por decir algo, por acá tengo uno. Dice, porción 35 gramos, porciones por envase 1. Entonces uno va abajo y lee efectivamente lo que dice 100 gramos. Pero chuta, este no es muy saludable. Pero este chocolate que tengo acá, ¿cierto?, no son 100 gramos, son 35 gramos. ¿Te fijas? Entonces muchas veces confundimos aquella información. Lo primero y lo más importante es identificar siempre las porciones por envase, ¿ya? Y luego de eso, ¿cierto?, nos vamos a lo que aporta el alimento, digamos, propiamente tal. Y evidentemente también es importante que veamos, ¿cierto?, de qué está conformado nuestro alimento.
¿ya? Cuáles son los ingredientes, digamos, propiamente tal de ese alimento. Y bueno, y ahí cada uno de nosotros, ¿cierto? Gracias a la tecnología podemos ir investigando de qué está compuesto. Ponemos en Google, no sé, por decir acá, fructosa, ¿ya? Ponemos, si es que no sabemos qué es lo que es, y ahí nos van a entregar toda la información. De esa forma yo creo que es lo más fácil de poder ir conociendo qué es lo que estamos comiendo y, como les decía yo, comer de forma consciente. Un poco, si puedo aportar lo que Paulina decía, también es importante que nosotros como usuarios, las personas que no son nutricionistas o que no están estudiando nutrición, sigan las redes sociales, por ejemplo, de instituciones que entregan conocimientos sobre esto. Hay muchas infografías que se entregan no solo sobre sustentabilidad, sino también sobre alimentación saludable, y donde también se puede ver cómo aprender a leer correctamente el etiquetado, ¿ya? Y también siempre asesorarse por un profesional si se quiere ir un poquito más allá. Súper. Después tenemos otra pregunta que dice, que es de Cristian, y dice, ¿conoces a alguien que retire compost, pero en Santiago? La verdad, no tengo esa información, pero sí puedo investigarlo y puedo buscarle algo. Ahí me deja por último su link para que yo lo contacte y le puedo dar la información. Súper. Y después voy a ver, revisar si hay otra pregunta. Parece que no. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera realizar a través del micrófono. Aprovecho de hacer una consulta que me viene dando vueltas. Paulina, gracias por tu presentación y quería consultarte lo siguiente. Aquí Gonzalo Uribe, de NUMAC. ¿Cuánto tiempo uno puede tener, no sé, un congelado, digamos, guardado en el congelador? Por ejemplo, estos típicos que en la zona franca compra. ¿Cuánto tiempo uno puede guardar un trozo de carne congelado? Y también la misma pregunta, ¿cuánto tiempo uno, si se excedió en cocinar, puede congelarlo también como un tuco, por ejemplo, y ya está cocido, ¿cuánto tiempo lo puedo tener guardado? Sí, claro, súper Gonzalo, muy buena tu pregunta. Mira, la verdad las cosas es que existe un tiempo como, no existe, digamos, un tiempo para cada uno de los alimentos, ¿ya? Lo mínimo, lo máximo es 3 meses, ¿ya? Eso es como lo máximo que se pudiese mantener un alimento congelado. Evidentemente hay cosas que tú las puedes tener mucho más tiempo congeladas, no se van a echar a perder, porque cuando están congelados, en el fondo es como que tú frenas todo el crecimiento microbiano de dicho alimento, ¿ya? Entonces, pudiésemos tenerlo mucho más tiempo, y yo te lo digo, yo he tenido cosas mucho tiempo congeladas, pero ¿qué es lo que pasa? Que después ya cuando tú lo descongelas, muchas veces esos alimentos pierden sus propiedades propiamente tal de dicho alimento. Ya, por ejemplo, no sé, pues las carnes ya no saben lo mismo, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de congelarlo se generan muchos cristales, y después cuando tú lo descongelas ya la carne en muchos casos pierde el color, te fijas, pierde un poco de sabor, etcétera. Y ese sería como el tiempo máximo, digamos, 3 meses. Ahora, otra cosa súper importante es regular bien las temperaturas de los refrigeradores. Bueno, ahora ya casi todos los refrigeradores, perdón, son no frost, quiere decir que nos generan esta como capa de hielo, como esta nieve que se formaba en los congeladores, pero tener cuidado ahí, porque cuando se genera mucho hielo, mucha capa como de nieve en los congeladores, queman los alimentos, ¿ya? Independiente si tú lo tengas una semana o 3 meses, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Y con respecto a lo que me preguntabas de si uno cocina algo y después lo congela, esa es una súper buena opción y una súper buena forma de no desperdiciar nuestros alimentos. Yo lo hago mucho acá en mi casa, lo que sí lo hago de mala forma porque yo lo almaceno al vacío, evidentemente que con plástico. Entonces ahí estoy como chocando con el tema de ayudar un poco al ecosistema, pero sí me ha generado que no tire tanta comida que me sobra, ¿te fijas? Y claro, también ahí ya hay un poquito más de menos tiempo, digamos, que eventualmente siempre son como 30 días y no más que eso, porque como te digo yo, después ya pierde todas sus características organolépticas de dicha preparación. Y una cosa importante, por ejemplo, si tú haces una preparación, tú decías el tuco, para congelarlo tienes que dejarlo que se enfríe. Jamás colocarlo en el congelador. Una vez que lo preparaste, lo envasaste y lo guardas, error garrafal, porque una, vas a echar a perder tu congelador,
Y la otra que el alimento también, ahí sí que pierde todas sus propiedades, así como de una. ¿Ya? Así que eso. Ojalá quede claro. Gracias, Paulina. Clarito como el agua. Gracias. Ya, Gonzalo. Tenemos muchos agradecimientos a las dos expositoras y a las presentaciones en general, a la didáctica y la honestidad. Y bueno, creo que no hay más preguntas. Solo a modo de conclusión, reiterar que estos cambios que tenemos que hacer en el fondo todos nosotros, a nivel país y también a nivel individual, son un cambio de estilo de vida, si se fijan. No es algo que se tenga que hacer solamente una vez, sino que tenemos que cambiar hábitos de forma permanente. Ser conscientes de nuestra alimentación para que sea saludable y también ser conscientes para que sea sustentable. Y si se fijan, ambas cosas van muy de la mano, van muy estrechas, pero son independientes, entonces necesitamos analizar ambas cosas. No basta con solo comer saludablemente, sino que también tenemos que ser conscientes de que esa alimentación sea sustentable y que cuide en el fondo el medio ambiente. ¿Ya? Si no hay más preguntas, solo recordarles que deben registrarse en la asistencia para poder obtener después las presentaciones y agradecer nomás su participación. Muchas gracias y con esto concluimos ya el webinar. Nos vemos, muchas gracias. Una consulta, ¿nos enviarán por correo la presentación? ¿Aló? Sí, 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 de todas maneras, si te inscribiste en el formulario, le vamos a compartir la información. ¿Al link que enviaron en el link? Gracias. Gracias, Paulina. Gracias, Camilo. Pasaron. Felipe, saludos por allá. Muchas gracias, Gonzalo, a usted, al equipo y al equipo de la carrera de nutrición. Creo bastante bueno. Así que mis felicitaciones. Y espero que ya coordinando para el próximo año podamos tener más webinars allá con ustedes. De todas maneras, muchas gracias. Gracias, Gino. Gonzalo, Felipe, Camilo, me Chao, despido. que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien, cuídense. Me retiro. Muchas gracias a todos. Nos vemos.